Un saludo para todos, les habla el ingeniero Víctor, una vez más para darles la bienvenida acá a este espacio en donde desarrollamos nuestros contenidos a través de estas clases virtuales. En esta ocasión estamos ya para abordar la última clase. La que corresponde al tema de radiación y radiactividad, ¿verdad? Un tema que también se deriva del movimiento ondulatorio y que es importante que ustedes conozcan los principios básicos acerca de estos dos conceptos, ya que ustedes van a ver una aplicación más adelante, ¿verdad? Cuando vayan en años posteriores, ustedes van a relacionarse con lo que es la radiología dental. Entonces, es importante conocer los principios físicos que fundamentan todos esos conceptos, ¿verdad? Para que cuando ustedes lleguen a esos niveles y aborden estos temas, ya se les haga más fácil la comprensión, ¿verdad? Porque llevarán una base de acá. Entonces quiero recordarles este es el tema número 5 de la cuarta unidad. Y a su vez es el último tema, ¿verdad? Con este tema cerramos el contenido del curso. Acá finaliza todo. Terminando este tema, entonces estaremos listos ya para realizar la cuarta evaluación parcial, para lo cual se les hará saber la fecha exacta, ¿verdad? Entonces vamos a dar inicio. Igual que siempre, abordando los resultados de aprendizaje, ¿verdad? Los objetivos del tema. Entonces, dentro de los mismos podemos mencionar los que aparecen acá. Número 1, que ustedes sean capaces de identificar los conceptos de radiación y radiactividad, ¿verdad? Son dos conceptos que están relacionados entre sí, pero que no significan lo mismo. Hay que saber definir cada uno de ellos, establecer la diferencia y ejemplificar también cada uno de ellos. El principio mediante el cual se produce la ionización, ¿verdad? Aquí nos metemos un poquito al tema de química, la ionización de los átomos. Entonces, es importante conocer este principio, porque esto es lo que da origen a la radiactividad, partiendo de la radiación. Conocimiento de las principales aplicaciones y usos de la radiación. Vamos a abordar también todo eso, cómo se clasifican los diferentes tipos de radiación y qué aplicaciones tienen en muchas cosas cotidianas que nosotros vemos a nuestro alrededor, ¿verdad? Podemos observar los diferentes tipos de radiación y sus aplicaciones. Aplicar la teoría a la práctica de la radiología dental, ¿verdad? Lo que les comentaba, ustedes tienen que llevarse una base de los principios físicos involucrados en el tema de radiación y radiactividad, para luego aplicarlos cuando estén abordando temas como radiología dental, ¿verdad? En segundo o tercer año. Los cuidados a observar en un lugar expuesto a la radiación, eso es importante también. Vamos a complementar esta clase con algunos documentos que van a abordar todo esto, ¿verdad? Que es de bastante importancia. Identificar los riesgos que se observan en un lugar expuesto a la radiación. Esto es bastante importante también. Como les decía, ustedes van a practicar la radiología dental. Entonces acá van a estar expuestos a diferentes situaciones de radiación o radiactividad, por lo que es necesario que ustedes conozcan, ¿verdad? Qué cuidados se deben tener, y también que sean capaces de identificar los riesgos en un lugar que está expuesto a la radiación. Bien, estos son nuestros resultados de aprendizaje. Entonces, en función de estos es que se evaluará este tema. Habiendo visto esto, entonces damos inicio con los conceptos generales. Este es un tema, al igual que el tema anterior de ondas de luz y color, es un tema 100% teórico. No vamos a abordar nada que tenga que ver con la práctica, principios matemáticos o fórmulas para resolver problemas, ¿no? Únicamente de estos últimos dos temas me interesa que ustedes tengan la teoría, ¿verdad? Que es la parte más importante, donde se ven las aplicaciones. Entonces vamos a empezar a abordar algunas definiciones importantes. Por ejemplo, cuando hablamos de radiación, se define la radiación como la emisión, propagación y transferencia de energía en cualquier medio en forma de ondas electromagnéticas o partículas, ¿verdad? Entonces, lo que les decía,
Es un tema que se deriva del movimiento ondulatorio también. Una onda es una transferencia de energía de un punto a otro. Entonces, cuando hay emisión, propagación y transferencia de energía a través de ondas electromagnéticas, así es como empezamos a definir la radiación, ¿verdad? Es transferencia de energía a través de un movimiento ondulatorio. Se considera la radiación también como un fenómeno natural al que el hombre ha estado expuesto, como todos los seres del universo, desde su origen. Entonces la radiación es algo que nosotros encontramos a nuestro alrededor, ¿verdad? En diferentes formas y estamos expuestos a radiación. Claro, no toda la radiación es dañina para nosotros. Eh, Esto depende de ciertos niveles, ¿verdad? Ciertas clasificaciones que vamos a ver más adelante sobre los tipos de radiación. Pero la idea es que estamos rodeados de radiación. La radiación existe en el universo desde su origen. Entonces, otro aspecto importante es que la mayoría de las radiaciones son de origen electromagnético. Hay ciertas excepciones, pero son tipo de ondas electromagnéticas. Ya tenemos la definición de ondas electromagnéticas, son aquellas que se desplazan a través del vacío, no necesitan un medio material, ¿verdad? Entonces, tomando en cuenta esos aspectos es como empezamos a definir el concepto de radiación. Entonces, considerando esos aspectos, podemos definir formalmente la radiación como la emisión y propagación de energía a través del vacío o de un medio material en forma de onda electromagnética o bien en forma de partícula. ¿Sí? Entonces, con esto nos vamos a dar cuenta que la radiación no solo tiene forma de ondas electromagnéticas, también puede viajar energía acompañada de materia. Entonces eso provoca que las radiaciones tengan una doble naturaleza, ondulatoria y corpuscular simultáneamente. Entonces, es decir, que las radiaciones no solo, las radiaciones es energía que viaja de un punto a otro, pero no solo lo puede hacer de forma electromagnética, sino también lo puede hacer de forma corpuscular, involucrando masa, ¿verdad? Por ejemplo, acá, como dice esta definición, acá tenemos dos ejemplos. Las radiaciones electromagnéticas no poseen masa, solo energía, eso lo sabemos de la teoría, ¿verdad? Una radiación electromagnética no posee masa, es solo transferencia de energía. Pero la teoría nos dice que las radiaciones también pueden ser corpusculares, que son formas de energía asociadas a masa. Y puede ser energía y masa a la vez, ¿verdad? Que está viajando a través del espacio. Entonces, son dos tipos de radiación, las electromagnéticas y las corpusculares. Es importante comprender la diferencia, ¿verdad? Sabemos que electromagnético no está asociado a masa, solo es energía, mientras que corpuscular sí tiene que ver algo con masa, ¿verdad? Bien, entonces ahora vamos a pasar a ver un diagrama en donde se pueden clasificar los tipos de radiaciones, ¿verdad? Tenemos dos grandes grupos para poder clasificar las radiaciones. El número uno es el que aparece acá, según su naturaleza. Entonces, según su naturaleza, las radiaciones se pueden clasificar como electromagnéticas o corpusculares, lo que acabamos de decir, ¿verdad? Las corpusculares son las que involucran masa. Dentro de estas está la radiación alfa, la radiación beta, la radiación neutrónica y la radiación cósmica. Tipo de radiación es energía y masa. Dentro de las electromagnéticas que no están asociadas a masa, sino que solo son transferencia de energía, tenemos otros dos subgrupos, las ionizantes y las ópticas. Dentro de las ionizantes están los rayos gamma y los rayos X, y dentro de las ópticas están la radiación ultravioleta, la radiación visible, la radiación infrarroja y las ondas de radio también, ¿sí? O radiofrecuencia. Entonces, es importante analizar este esquema, ¿verdad? Porque esto nos va a ayudar a ir comprendiendo mejor la definición de cada una de estas. Vamos a abordar cada uno de estos conceptos que aparecen acá, pero es importante conocer a qué clasificación o a qué grupo pertenece cada uno. El otro grupo es por su efecto biológico. Entonces, las radiaciones también se pueden clasificar por el efecto biológico, es decir, por los efectos que ocurren que causan en los seres vivos. Esta clasificación nos dice que existen las radiaciones ionizantes que se consideran de alta energía
y las no ionizantes que se consideran de baja energía. Dentro de las ionizantes están las corpusculares o electromagnéticas. Dice la teoría que al incidir sobre los tejidos pierden parte de la energía, separando electrones de los átomos sobre los que inciden y se transforman en iones. Entonces, este tipo de radiación ionizante sí presenta un efecto biológico alto, ¿verdad? Acá es donde podemos hablar de las radiografías, ¿verdad? La radiación que emite un equipo de radiografías y la mayoría de aplicaciones en este grupo son las que vemos en medicina, ¿verdad? Tratamientos para el cáncer, radioterapia, quimioterapia, todo, bueno, todo eso tiene que ver con este tipo de radiaciones, ¿verdad? Dentro de las no ionizantes están las electromagnéticas y ópticas, ¿verdad? Nos dice la teoría que estas no son capaces de ionizar los átomos, por lo que el efecto biológico es menor. Actúan a través del efecto térmico, mecánico y fotoquímico en los tejidos. Entonces acá, dentro de estas es donde están las ópticas, los rayos ultravioleta que sí llegan a causar cierto daño en la piel cuando el índice es alto, pero el efecto es menor, ¿verdad? Las ondas de radio, por ejemplo, que no tienen ningún tipo de efecto biológico, los rayos infrarrojos, etcétera. Son radiaciones electromagnéticas, pero por el hecho de que su efecto biológico es bajo, se consideran no ionizantes. Bueno, entonces estos son los dos grupos en los que se puede clasificar las radiaciones según su naturaleza y según su efecto biológico, ¿verdad? Ahora vemos esta gráfica que abarca tipos de radiación utilizada en distintas aplicaciones. Las ondas electromagnéticas o las radiaciones se pueden clasificar también en función de su frecuencia, de su longitud de onda. Nosotros podemos observar acá una diferencia entre diferentes tipos de radiaciones en función del comportamiento de las ondas. Vean acá, en esta parte de acá está la gráfica de la onda, lo cual nos describe que las que están acá del lado izquierdo tienen una longitud de onda alta, las que van al otro extremo ya tienen una longitud de onda más baja, por lo tanto aumenta la frecuencia, ¿verdad? Entonces acá los valores de frecuencias en hertz para diferentes clasificaciones, por ejemplo las ondas de radio son las que aparecen acá a la izquierda de esta línea roja que voy a dibujar acá. Luego están las microondas, aparecen los infrarrojos, la luz visible, luz ultravioleta, rayos X, rayos gamma, etcétera. Vean cómo va variando la frecuencia, ¿verdad? Conforme van cambiando. Entonces, estas que están hasta acá de último ya son las ionizantes, estas las que se podrían considerar con altos efectos biológicos o hasta peligrosas, ¿verdad? Mientras que las que están más alejadas son las menos dañinas, las que tienen efectos biológicos menores, que no nos hacen ningún daño, ¿verdad? Las señales de teléfono, las ondas de radio, las frecuencias de radio que escuchamos, la televisión, etcétera. Todo esto aumentando. Por acá están los infrarrojos también, que tienen diversas aplicaciones, pero que su efecto biológico es bajo, ¿verdad? Entonces así, de esta manera, es como nosotros podemos clasificar. Y acá, como lo dice este pequeño concepto que está acá abajo, la radiación no ionizante no tiene energía suficiente medida en electrovoltios para modificar la estructura de moléculas o átomos. Caso contrario, con la radiación ionizante, ¿verdad? Estas sí tienen la capacidad para modificar la estructura de las moléculas o los átomos, lo que las hace tener efectos biológicos altos. ¿Sí? Pero este diagrama nos ayuda a clasificar para ver en qué orden están los diferentes tipos de radiaciones. Es lo que llamamos el espectro electromagnético, ¿verdad? Por ahí en clases anteriores hemos hablado un poquito del espectro electromagnético, pues es una herramienta que nos va a ayudar a clasificar este tipo de aplicaciones. Bueno, entonces ahora nos vamos a meter a hablar un poquito de cada uno de los diferentes tipos de radiaciones en función de su grupo, ¿verdad? En función de su clasificación. Entonces, si hablamos de radiaciones no ionizantes, tenemos en primer lugar la radiación solar. Como bien sabemos, la teoría nos dice que el Sol emite radiaciones a lo largo de todo el espectro electromagnético, desde el infrarrojo hasta el ultravioleta. Entonces, si regresamos un poquito a la gráfica que teníamos, la radiación solar nos dice que emite
radiaciones desde el infrarrojo hasta la luz ultravioleta, ¿verdad? Entonces acá en estas tres es donde tiene algo que ver el sol, la luz del sol, ¿verdad? Aquí si se dan cuenta entre el infrarrojo y la luz ultravioleta aparece la luz visible, que es el espectro de colores, también que es el tema que abordamos en la clase anterior. Pero la luz visible tiene que ver con la radiación que emite el sol, que es una radiación no ionizante. Sin embargo, no toda la radiación solar alcanza la superficie de la Tierra, porque las ondas ultravioletas más cortas son absorbidas por los gases de la atmósfera. Entonces, esto es lo que provoca que tenga un efecto biológico bajo, ¿verdad? Porque si no existieran los gases de la atmósfera, la luz ultravioleta sería extremadamente dañina. Su efecto biológico sería demasiado alto, pero no seríamos los seres vivos capaces de resistirlo. Pero gracias a los gases de la atmósfera, la luz ultravioleta o la mayor parte de la radiación solar no es capaz de penetrar y llegar a la superficie de la Tierra, ¿verdad? Entonces, por eso se considera la radiación solar como una radiación no ionizante. Entonces, de acuerdo al diagrama que vimos anteriormente, ¿verdad? Los tipos de radiación que emite el Sol se pueden clasificar de esta manera: la infrarroja, la visible y la ultravioleta. Entonces, la radiación infrarroja es la teoría que es una parte del espectro que está compuesta por rayos invisibles que proporcionan el calor que permite mantener la Tierra caliente, ¿verdad? Gracias a la radiación infrarroja que es emitida por el Sol, entonces la Tierra conserva su temperatura, ¿sí? Se mantiene caliente, ¿verdad? La radiación visible, contrario a la radiación infrarroja, sí puede llegar a detectarse con los ojos, ¿verdad? La radiación infrarroja no es visible, no es perceptible a la vista humana. Sin embargo, la radiación visible, como su nombre lo indica, sí se puede detectar. Son los rayos del sol que nosotros vemos, ¿verdad? Permite ver y proporciona la energía a las plantas para producir alimentos mediante la fotosíntesis. Esta es otra de su función. Entonces, si se dan cuenta, la radiación que emite el sol es bastante importante también para diferentes procesos biológicos aquí en la Tierra. Pero los rayos del sol sí son visibles. Nosotros podemos ver los rayos del sol y los rayos del sol nos permiten también ver los diferentes objetos. Como vimos en la clase anterior, la luz rebota en los objetos y llega a nuestros ojos, gracias a la radiación visible emitida por el sol. Y también está la radiación ultravioleta. Bueno, esta parte, como mencionamos anteriormente, la mayoría es absorbida por los gases de la atmósfera, entonces no es posible no es posible verla, pero sí puede dañar la piel si no está bien protegida, lo que puede llegar a producir quemaduras graves hasta cáncer de piel. Entonces esto es algo para tener cuidado, ¿verdad? Cuando los índices ultravioleta del sol, como los índices ultravioleta se pueden medir, pero si están con niveles altos es recomendable no estar expuestos, ¿verdad? Porque ya una exposición prolongada a la luz ultravioleta puede llegar a producir daños desde leves hasta graves, ¿verdad? Como el cáncer de piel. Entonces, hablando un poquito más específicamente de la radiación ultravioleta, nos dice la teoría que es una radiación electromagnética cuya longitud de onda va aproximadamente desde los 40 nanómetros, que es el límite de la luz violeta, hasta los 15 nanómetros, que es donde empiezan los rayos X, ¿verdad? Entonces, si nosotros vemos esta gráfica del espectro electromagnético, es otra gráfica importante del espectro electromagnético que nos ayuda a ubicar en función de las longitudes de onda dónde está cada tipo de radiación. Entonces acá nos dice la teoría que la luz ultravioleta está ubicada acá, vean, en este rango, entre los rayos X y la luz visible, ¿verdad? Esta es su posición en el espectro electromagnético, en función de su longitud de onda. Vean acá, si nos vamos a la parte inferior donde dice frecuencia, las frecuencias para rayos ultravioleta están en el orden de 10 a la 16 Hertz, ¿verdad? Una frecuencia elevada disminuye la longitud de onda. Por eso es que nos aparecen para una frecuencia elevada valores de longitud de onda muy pequeños, porque en nanómetros estamos hablando del orden de 10 a la menos 9 metros, ¿verdad? Hasta los 15 nanómetros. Entonces,
Recordándonos o volviendo un poquito a la teoría de movimiento ondulatorio, la relación entre la longitud de onda y la frecuencia son cantidades inversamente proporcionales, ¿verdad? Entonces, si la frecuencia es muy alta, la longitud de onda va a ser muy pequeña y viceversa, ¿verdad? Entonces, para que vayamos ubicándonos en esto. Y acá es donde tenemos esta parte, donde dice que el exceso de los rayos ultravioleta puede tener consecuencias graves para la salud, porque es capaz de provocar cáncer, como lo hablamos anteriormente, ¿verdad? Es capaz de modificar las estructuras moleculares, puede llegar a dañar las células al punto de provocar cáncer, envejecimiento, otros problemas de la piel como quemaduras, ¿verdad? Entonces, debido a esto, diversos estudios es que se han logrado establecer los índices ultravioleta, ¿verdad? Es una unidad de medida de los niveles de radiación ultravioleta relativos a sus efectos sobre la piel. En función de los efectos que la radiación ultravioleta tiene sobre la piel es que se han definido los índices ultravioleta, ¿sí? En esta escala que aparece acá abajo en esta tablita, ¿verdad? Entre 0 y 16 en 5 rangos. El de 1 y 2 se considera bajo, 3 y 4 moderado, 5, 6, 7 alto, 8, 9, 10 alto, 11 mayor extremado, ¿verdad? Entonces, posiblemente ustedes ven a veces en las noticias, ¿verdad? O en Facebook que aparecen publicaciones donde dicen que en ciertos días no es recomendable salir, principalmente los días de verano, ¿verdad? Porque los índices de ultravioleta están bastante altos, aunque esto está en función del trabajo de los gases de la atmósfera, ¿verdad? Si los gases de la atmósfera hacen un buen trabajo, entonces los índices ultravioletas se van a mantener bajos, pero no siempre es así. A veces los índices suben, ¿verdad? Y eso ocurre en diferentes países. Acá nosotros no tenemos mucho este problema, ¿verdad? Pero hay países donde sí se da este problema con mayor frecuencia, de que los índices ultravioletas se encuentran altos. Y es recomendable no estar expuestos, ¿verdad? No estar en la calle. Bien, otro tipo de radiación que se clasifica en función de las características de las ondas a través de las cuales viaja la energía son los rayos infrarrojos. Dice la teoría que estos son un tipo de radiación electromagnética de mayor longitud de onda que la luz visible, pero menor que la de las microondas. Y eso lo podemos comprobar acá, ¿verdad? Vean dónde están los infrarrojos. Acá está el rayo infrarrojo. Tiene mayor longitud de onda que la luz visible. Sí es cierto, porque la luz visible está acá a la derecha. ¿Sí? Vean, acá a la derecha está la luz visible y a la izquierda están las microondas. Y menor longitud de onda que las microondas. Entonces, esta es su clasificación dentro del espectro electromagnético. Y como está a la par de la luz visible, y sabemos que el primer color, en función de las longitudes de ondas, es el color rojo. Entonces el infrarrojo significa por debajo del rojo. La palabra infrarrojo significa eso, debajo del rojo, porque está a la par, ¿verdad? Su comienzo se encuentra adyacente al color rojo en el espectro visible. Después viene la luz visible que se puede clasificar en los diferentes colores de onda, pero la longitud de onda mayor es la del color rojo. Por eso es que recibe este nombre, ¿verdad? Porque está adyacente. Los rayos infrarrojos generalmente están asociados al calor, debido a que a temperatura normal los objetos emiten espontáneamente radiaciones en el rango de los infrarrojos. O sea, la radiación es un efecto natural que cualquier cuerpo que tiene masa es capaz de emitirla. Entonces, incluso los seres vivos emitimos radiación, que se clasifica como rayos infrarrojos, ¿verdad? Acá lo dice, cualquier cuerpo que tenga una temperatura mayor que el cero absoluto son los 0 grados Kelvin, o trasladado a grados Celsius, menos 273.15 grados Celsius, emite radiación infrarroja. Entonces, se dan cuenta, esta es una temperatura extremadamente fría. Una temperatura más fría que esta ya no es capaz de emitir rayos infrarrojos, pero todo lo que está arriba de esa temperatura, incluyéndonos a nosotros, los seres vivos, es capaz de emitir rayos infrarrojos. Y estos tienen diversas aplicaciones. Entre las más comunes, ¿verdad? Por ser rayos infrarrojos, pertenecen a radiaciones no ionizantes, tienen efecto biológico bajo, ¿verdad? Entonces esos no son capaces de
hacer daño. Esto lo vemos en los diferentes dispositivos como mandos a distancia, ¿verdad? El control remoto de la televisión o de otros dispositivos son capaces de emitir radiaciones con infrarrojos y eso lo vemos nosotros cada vez que utilizamos un control remoto para encender la televisión. Sabemos que el rayo sale del control y llega a la televisión, lo cual ocasiona el funcionamiento de la misma, pero nosotros no somos capaces de ver ese rayo porque no pertenece a la luz visible, es un rayo invisible. Pero que ahí está, igual si nosotros le apuntamos con el control remoto de la televisión a una persona, no le causa ningún efecto, no le hace ningún daño, porque estos rayos son no ionizantes, ¿sí? El cuerpo humano es capaz de emitir radiación en forma de rayos infrarrojos y eso lo vemos con las cámaras térmicas, ¿verdad? Muchas veces hay cámaras diseñadas para poder observar o detectar personas en la oscuridad y esas personas son detectadas por el calor que emiten y ese calor es radiación infrarroja, ¿sí? Entonces ahí es la prueba de que nosotros estamos emitiendo rayos infrarrojos también. Este tipo de radiación también tiene ciertas aplicaciones en odontología, ¿verdad? Hay algunos procesos como los blanqueamientos o la, el proceso cuando se está trabajando una resina, ¿verdad? Se utiliza una lámpara infrarroja que ayuda a completar el procedimiento. Entonces tienen diversas aplicaciones, pero por el hecho de que son de bajo impacto biológico, ¿verdad? Y podemos verlos en muchas cosas que están a nuestro alrededor. El siguiente tipo de radiación son las microondas. La teoría nos dice que son ondas de radio. Las microondas son ondas de radio de alta frecuencia y por consiguiente de longitud de onda muy corta. El mismo principio matemático que habíamos hablado, ¿verdad? La frecuencia es inversamente proporcional a la longitud de onda. Si la frecuencia es alta, la longitud de onda va a ser corta. Y es por eso que reciben el nombre de microondas, ¿verdad? Dentro del espectro magnético se ubican situadas entre los rayos infrarrojos y las ondas de radio convencionales. Entonces acá está nuestro diagrama del espectro electromagnético. Observamos a las microondas que están acá. A la derecha están los infrarrojos y a la izquierda las ondas de radio convencionales, ¿verdad? Esa es la escala de ubicación de las. Y tenemos que las microondas pueden clasificarse en dos tipos, las de origen natural y las de origen artificial. Las de origen natural son una radiación de baja temperatura que llega a la superficie de la Tierra desde el espacio, ¿sí? Entonces las microondas de origen natural se originan en el espacio y llegan a la Tierra como una radiación de baja temperatura. Y las microondas artificiales se pueden generar mediante dispositivos electrónicos, ¿verdad? Donde vemos eso, el horno de microondas, donde calentamos los alimentos, ¿verdad? Entonces ese tipo de, de radiación que emiten esos dispositivos o artefactos de uso cotidiano involucran esta clasificación, este tipo de frecuencias y longitudes de onda correspondientes a las microondas. Bien, entonces ya hemos definido las principales ondas no ionizantes, ¿verdad? Desde la luz ultravioleta, la luz visible, bueno, la luz visible no la abordamos acá porque ese fue el tema anterior, ¿verdad? Cuando hablamos de ondas de luz y color, ahí entran las ondas electromagnéticas correspondientes a la luz visible, pero el infrarrojo, las microondas y las ondas de radio, ¿verdad? Pertenecen a este grupo de las ondas no ionizantes. Ahora vamos a pasar a mencionar un poquito sobre las ondas ionizantes, que son el grupo que complementa, ¿verdad? Donde aparecen los rayos X y los rayos gamma, que sí presentan alto impacto biológico. Bien, se define entonces a las radiaciones ionizantes como aquellas que tienen suficiente energía para arrancar un electrón del átomo cuando interaccionan con él, ¿verdad? Este fenómeno se conoce como ionización, ¿sí? La ionización de los átomos, ¿verdad? Relacionando un concepto que habíamos visto anteriormente, solo lo mencionamos, ¿verdad? Cuando vimos estados de la materia. El cuarto estado de la materia, que es el estado de plasma, se produce a través de la ionización de los átomos. Entonces,
Este concepto lo utilizamos acá también para esto, ¿verdad? Las radiaciones que tienen suficiente energía, o sea, tienen mucha más energía que las no ionizantes, ¿verdad? Y esta energía es capaz de arrancar electrones de los átomos cuando entran en contacto con ellos. Esto no ocurre con las no ionizantes, ¿verdad? Tienen ciertos efectos, pero son bajos, no son capaces de alterar la estructura molecular. Pero estas radiaciones ionizantes sí son capaces de ese tipo de alteraciones. Bien, entonces, a nivel molecular, lo que ocurre es que pueden haber núcleos inestables. Un núcleo inestable es aquel que tiene exceso de energía. Normalmente los núcleos tienden a estabilizarse. Entonces, para este proceso de estabilización requiere que se libere el exceso de energía. ¿Sí? Para que un núcleo pueda estabilizarse tiene que liberar energía. Pero al liberar energía sufre una transformación y esa transformación es la desintegración del núcleo, ¿verdad? Entonces, esta energía que se libera durante la transformación se da en forma de radiaciones ionizantes. Entonces, cuando ocurre todo este proceso de la estabilización del núcleo y la liberación de energía, a todo ese fenómeno se le conoce con el nombre de radiactividad. Entonces aquí es donde entra el concepto de radiactividad, ¿verdad? Muy importante. La radiactividad está relacionada con la radiación, porque la radiactividad en sí es un tipo de radiación ionizante que se da mediante la desintegración de los átomos a través de emisiones de partículas alfa y beta. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Pero es importante comprender, ¿verdad?, el concepto de radiación y su relación con radiactividad en este caso. Entonces hay diferentes tipos de radiaciones ionizantes, ¿verdad? La primera de ellas se conoce como partículas alfa. Las partículas alfa son núcleos de helio, ¿verdad? Formados por dos protones y dos neutrones. La teoría nos dice que estas son las radiaciones ionizantes con mayor masa. Entonces, cuando hay masa dentro de las radiaciones, como sabemos que la radiación también puede darse a través de ondas corpusculares, proceso corpuscular, involucrando masa. Entonces, un tipo de radiación ionizante que involucra masa son las partículas alfa. Debido a que tienen mayor cantidad de masa, no tienen capacidad de penetración en la materia, es limitada. No pueden atravesar ni una hoja de papel, ni siquiera la piel del cuerpo, ¿verdad? Es cierto, las partículas alfa son muy energéticas, tienen elevados niveles de energía, pero debido a que interaccionan con masa no son capaces de penetrar la materia. ¿Sí? Tienen muchas limitaciones. Entonces es una radiación que no tiene un efecto alto, relativamente hablando, ¿verdad?, en comparación con las demás, por la interacción que tienen con la masa. Después están las partículas beta. ¿Sí? Son electrones o positrones y poseen una masa mucho menor que las partículas alfa. Al haber menor masa, entonces hay mayor capacidad para penetrar en la materia. Una partícula beta es capaz de atravesar una hoja de papel, pero no será detenida por una será detenida, perdón, por una lámina de metal o metacrilato y por la ropa también. Entonces, ya tienen mayor capacidad de penetrar la materia, pero siguen teniendo ciertas limitaciones, porque aún hay cierta cantidad de masa. Entonces tienen menor energía que las partículas alfa. Menor energía, pero mayor capacidad de penetración. Y las últimas son las más peligrosas de las tres, ¿verdad? Las consideradas partículas gamma. Estas son radiaciones electromagnéticas, entonces aquí sí no hay nada de masa, no son corpusculares como las anteriores. Estas son puramente electromagnéticas, no tienen masa ni carga, y esto les hace tener un gran poder de penetración en la materia. ¿Sí? Para detenerlas es necesaria una capa gruesa de plomo o una pared de hormigón, ¿verdad? Creo que esto se les hace familiar, ¿verdad? Cuando les van a tomar una radiografía, siempre tienen que entrar en un cuarto protegido por un muro de plomo, ¿sí? Para que la radiación no le ocasione ningún tipo de daño a los técnicos, ¿verdad?, que están realizando este procedimiento. Entonces,
ahí estamos hablando de partículas gamma, ¿verdad? Radiaciones ionizantes con alto poder de penetración en la materia. Lo único que es capaz de detenerlo es el plomo, pero siempre y cuando sea una capa gruesa, una pared de hormigón también, ¿verdad? Entonces aquí vemos que los rayos gamma y los rayos X tienen las mismas propiedades, diferenciándose únicamente en su origen. Entonces, básicamente los rayos X es prácticamente lo mismo que los rayos gamma, solo que tiene la única diferencia de que tienen un origen diferente. Acá nos dice, los rayos gamma se producen en el núcleo del átomo, y los rayos X proceden de las capas externas del átomo, donde se encuentran los electrones, ¿verdad? Esa es la única diferencia, pero los efectos del poder de penetración y la energía de cada uno de ellos es exactamente la misma y se utilizan para diversas aplicaciones también. Y acá en esta gráfica podemos ver, ¿verdad? Podemos observar el poder de penetración de diferentes tipos de radiación. Acá están los que acabamos de definir, las partículas alfa, las partículas beta. Vean, las partículas alfa no son capaces de penetrar en la materia, chocan con una hoja de papel. Las partículas beta ya atraviesan una hoja de papel, pero se quedan en la ropa, de ahí no pasan. Los rayos X, estos sí ya son capaces de penetrar la materia, pueden ser detenidos por el acero y las mismas características tienen los rayos gamma, pero estos solo se detienen por el hormigón, siempre y cuando sean capas gruesas, ¿verdad? Entonces acá es donde nosotros podemos empezar a relacionar todo esto con el tema de radiología, ¿verdad? Porque es que es necesario tener ciertos cuidados cuando se trabaja con diferentes procedimientos de radiografías y todo eso, ¿verdad? Porque se pueden identificar los riesgos que existen en en un espacio expuesto a la radiación. Pues acá es la respuesta, ¿verdad? Porque los rayos X y los rayos gamma tienen alto poder de penetración y son capaces de causar daño, tienen alto efecto biológico, como lo vimos al inicio. Entonces acá en este diagrama se puede observar fácilmente la diferencia entre todos estos. Tomando en cuenta lo anterior, entonces ya podemos definir la radiactividad como una propiedad que tienen algunos átomos que se encuentran en la naturaleza. Y esta propiedad hace que los átomos se transformen en otros átomos distintos mediante la emisión de energía en forma de radiaciones, que es el proceso de ionización, ¿verdad? Lo que acabamos de explicar. También se puede definir la radiactividad como un fenómeno físico que presentan ciertos cuerpos que consiste en la emisión de partículas o radiaciones. Es prácticamente lo mismo, ¿verdad? Solo que son dos puntos de vista diferentes, dos definiciones tomadas de diferentes bibliografías, ambas a la vez procedentes de la desintegración espontánea del átomo, pero siempre el común denominador entre estos dos conceptos es la ionización, ¿verdad? Tiene que ver con la radiactividad. Una vez más le recuerdo que radiactividad entonces es un tipo de radiación ionizante, ¿verdad? Esa es la relación que existe entre ambas y también puede tener diversas aplicaciones la radiactividad, para lo que podemos clasificarla en dos grupos. Está la radiactividad natural y la radiactividad artificial. La natural es aquella que procede del sol, las estrellas y los elementos naturales radiactivos. O sea, en la naturaleza está llena de elementos radiactivos naturales, ¿verdad? El uranio, el radio, etcétera, entre otros, los cuales pueden llegar incluso al aire, al agua o dentro de los alimentos, pero esa se conoce como radiactividad natural, está presente en la naturaleza. Y vean este dato interesante, ¿verdad? El 88% de la radiactividad presente en la naturaleza es considerada radiactividad natural, aparte de la artificial, que es ya por diferentes avances o inventos del hombre que se han creado las centrales nucleares, las diferentes pruebas médicas. Entonces dentro de las pruebas médicas entran las resonancias, las radiografías y todos esos procesos de diagnóstico, ¿verdad? O métodos de tratamiento de distintas enfermedades, pero esa se conoce como radiactividad artificial, la que vemos en la televisión, en la computadora, en los teléfonos, etcétera, porque los teléfonos también emiten radiación.
¿sí? El uso de un teléfono, el uso prolongado de un teléfono no es recomendable porque estamos expuestos a radiactividad cuando estamos utilizando un teléfono, ¿sí? Entonces, este tipo de radiactividad, la artificial, se encuentra en un 12%. Entonces, del 100% de radiactividad que nosotros tenemos a nuestro alrededor, el 88% es natural y el 12% es artificial, ¿verdad? Generada por diferentes actividades humanas. Bueno, un dato muy importante es la duración de la radiactividad, ¿verdad? De la cual depende del elemento radiactivo del que estemos hablando. La teoría nos dice que cada elemento radiactivo tiene su propia vida y es una propiedad característica del mismo. Algunos duran miles de millones de años, como el uranio, y otros como el radón, por ejemplo, dura apenas unos días. El radón sabemos que es un gas, ¿verdad? Que se puede dispersar fácilmente, por eso es que dura apenas unos días. El uranio es un elemento que se utiliza en las centrales nucleares, que puede llegar a durar mucho tiempo, ¿verdad? Debido a que tiene características físico-químicas que le provocan ese comportamiento. Ahí, si vemos algún ejemplo, ¿verdad? Hay una ciudad, la ciudad de Chernobyl, no sé si han visto, han oído de eso. Un accidente en la planta nuclear provoca que esa sea un área deshabitada completamente. Si una persona se va a vivir a ese lugar, puede sufrir daños severos, porque la radiactividad aún está en el ambiente y así va a durar por muchos años, miles de años más. Ese lugar pues es posible que nunca vuelva a ser habitado por los niveles de radiactividad que hay en el ambiente, ¿verdad? Debido a que los elementos que están ahí en el ambiente poseen este tipo de características, tienen un tiempo de vida demasiado alto. Entonces, por eso es que es muy peligroso que ocurra un accidente en una planta nuclear, ¿verdad? Porque arroja al ambiente elementos radiactivos que pueden durar toda una vida ahí, mucho tiempo, y no desaparecer nunca, lo que puede tener efectos nocivos para la salud de las personas o para todos los seres vivos que están alrededor de ese lugar. Entonces a eso se le llama periodo de semidesintegración, ¿verdad? El tiempo que tarda un elemento radiactivo en reducirse a la mitad de la cantidad. ¿Sí? Los elementos se van desintegrando, van desapareciendo, pero dependiendo de sus características. A algunos les toma unos cuantos días y a otros les puede durar hasta miles de millones de años, como lo cita el ejemplo acá, ¿verdad? Pero la radiactividad tiene diversas aplicaciones también que son de beneficio para la humanidad, siempre y cuando se tomen las precauciones y se le dé el uso correcto. Por ejemplo, dentro del arte se pueden irradiar obras de arte, se les puede aplicar radiación a través de este tipo de procesos y esto lo que hace es matar parásitos y ver los materiales que se han utilizado, ¿verdad? Principalmente en obras de arte que son así antiguas. Por ejemplo, en diferentes museos hay reliquias o antigüedades que datan ya de miles de años atrás, ¿verdad? Entonces, para poder estudiarlas, para poder conservarlas, se puede utilizar la radiactividad dentro del arte, en la agricultura también, ¿verdad? Utilizando elementos, obviamente elementos que no son nocivos para la salud, se pueden esterilizar insectos parásitos de las plantas, ¿verdad? Dentro de la agricultura también tiene un uso la radiactividad, incluso en la alimentación, ¿verdad? Siempre y cuando sean elementos con características aplicables, ¿verdad? Se pueden irradiar los alimentos, lo que elimina microorganismos que pueden hacer que se pudran sin destruir sus vitaminas ni sus propiedades. Entonces se puede aplicar la radiactividad en la conservación de alimentos, ¿verdad? La medicina, bueno, acá esta es la aplicación más importante, ¿verdad? Para detectar y curar algunas enfermedades. Vean acá este ejemplo, el cáncer de tiroides es una de las enfermedades que mejor se curan aplicando isótopos radiactivos del yodo, ¿verdad? Entonces, los isótopos radiactivos es un tratamiento que se puede utilizar para la cura del cáncer de tiroides, ¿sí? Pero son diferentes niveles de radiactividad, ¿verdad? En función de las diferentes aplicaciones. Claro, los niveles no van a ser, se utilizan en la medicina para esto no van a ser los mismos que para la alimentación, ¿verdad?
y también en la industria, pero esto es lo que estábamos hablando, ¿verdad? La detección de fugas, construcción de carreteras, embotelladoras, llenado de las botellas, centrales nucleares, ¿verdad? La aplicación más común que nosotros vemos de las radiactividades en las centrales nucleares, que consisten en generar energía eléctrica mediante la transformación de energía obtenida en reactores nucleares. Entonces acá es donde también observamos algo importante que habíamos visto en temas anteriores, ¿verdad? La transformación de la energía. Por ahí mencionamos en algún momento que la energía puede transformarse también de energía nuclear a energía eléctrica a través de reactores nucleares, y acá es donde entra el uso de la radiactividad dentro de la industria, ¿verdad? Ya que tiene muchos beneficios. El rendimiento energético de una central nuclear es mucho mayor que el de una central térmica. La central térmica pues utiliza elementos como más naturales, ¿verdad? Para su funcionamiento. La nuclear resulta ser más efectiva, pero involucra otro tipo de procedimientos que se ven aplicados como radiación, no radiación ionizante, ¿verdad? Que es la radiactividad. Bien, entonces acá concluimos con esto. Esta es la parte de la teoría. Como les mencioné al inicio, este tema no tiene parte práctica. Simplemente me interesa que comprendan los conceptos más importantes de radiación y radiactividad, definiciones, diferencias entre ambos y ejemplificación de los mismos, ¿verdad? Diferentes aplicaciones en diferentes campos de cada uno de ellos, principalmente en el campo de medicina y odontología, que es donde lo que nos interesa acá para fines de la carrera, que ustedes conozcan, ¿verdad? Pero esta parte, esta clase la voy a complementar con algunos documentos que ustedes van a poder descargar en la plataforma, algunas actividades quizás para poder complementar el aprendizaje, y con esto estaríamos concluyendo, ¿verdad? Ya no tenemos más temas acá. Ya solo nos queda el cuarto parcial, concluir con la parte de los laboratorios, y ya damos por terminado este curso, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, saben que la pueden plantear a través de la plataforma. Tendremos una clase en vivo también para resolver dudas, pero mientras tanto lo vamos a dejar acá. Entonces que estén muy bien. Hasta la próxima.